Le damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de estar en la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes, los santos y los siervos del Señor Jesucristo del Centro Cristiano de Arrebatamiento en Naucalpan, este domingo 26 de diciembre de 2021. Les saludamos de la siguiente manera, conforme a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 18, que dice en forma sencilla pero muy contundente y de gran bendición: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. El tema de hoy tiene por título Evangelio versus escribas, fariseos y saduceos. Y vamos a leer la escritura en Mateo, vamos hasta allá, Mateo capítulo 23, versículo 13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y Mateo 16, 12 son dos versículos, son dos textos para dejar bien claro, porque aquí habla de escribas y fariseos, y ahora vamos a hablar en Mateo 16, 12, dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El propósito y alcance de este mensaje es saber la razón por la cual el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Salvador, Señor y Rey, tuvo que combatir la doctrina errónea, mentirosa y falsa que comunicaban y demandaban a todo judío creyente, y que era contraria al Evangelio del Reino predicado por el Señor Jesucristo. Así también entender cuál sería la aplicación para la Iglesia de Jesucristo en la actualidad. Hoy conoceremos acerca de quiénes eran, en qué creían y practicaban los escribas, los fariseos y los saduceos. Vamos a leer ahora Mateo 15, 1 y 2. Y dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? La manera de enseñar, la manera de vivir propuesta por Jesús tenía una clara oposición de parte de los escribas y los fariseos, en razón de que para ellos eran condenación esa manera de vivir. Se refiere, según la tradición, que ellos estaban aquí diciéndole al Señor Jesucristo la tradición de los ancianos. Entonces había una clara oposición de parte de ellos. El Evangelio de Jesucristo, fíjese bien lo que voy a decir, es de fondo, afecta el corazón, el alma y la mente. La doctrina de los escribas y fariseos era de práctica religiosa exterior, de forma, da una apariencia espiritual vista por el hombre, pero no aprobada por Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que el mismo Señor Jesucristo estuvo hablando, y nos regresamos ahora al capítulo 6 de Mateo, versículo 2. Y dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí está hablando de una falsa e hipócrita misericordia, porque lo que querían era ser vistos, ser reconocidos y ser aplaudidos. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí lo que vemos es una oración vana, presuntuosa, mentirosa, hipócrita. Vamos ahora a Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no
no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno que practicaban era buscar una notoriedad intrascendente, vano, formalista y sin propósito divino, sino por el contrario, con propósitos personales muy egoístas. Vamos ahora a mirar lo que nos dice el capítulo 16 de Mateo, versículos 1 y 2, y dice la Escritura: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, estoy leyendo 1 y 2, dice: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Voy a leer un poquito más para que se acabe de entender. Y 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos. 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces, ahora nosotros vemos aquí algo. Los fariseos y los saduceos no querían ver y reconocer que Jesús se manifestaba como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Agregaría yo, como Emmanuel, Dios con nosotros, y como el Dios encarnado, como el Cristo, el Mesías, el Salvador de este mundo. Hasta esa demanda, estoy hablando del capítulo 16 de Mateo, versículos del 1 al 4, de una señal del cielo. El Señor Jesús había hecho muchas señales. Vamos a ver algunos ejemplos, no puedo ver todo porque ya había corrido tiempo de su ministerio y él había mostrado muchas señales y ninguna de ellas era suficiente para ellos. Entonces vamos a ver, primero, 2 veces había hecho una gran señal, alimentando a 5,000 y luego a 4,000. Comprobemos esto, porque estamos hablando aquí de Mateo 16 del 1 al 4, ahora vamos a Mateo 14, 21, y dice la Escritura: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es la primera vez en que Jesucristo multiplicó los alimentos, cuando a él, en este caso, se le fueron entregados 5 panes y 2 peces. Ahora vamos a ver Mateo 15, 38. Precisamente acababa de acontecer esto allá en Israel, allá entre los judíos. Había acontecido esto, algo muy grande, allá cuando él estaba en Galilea, ¿verdad? Y pues vamos a ver lo que dice ahí, y estoy hablando de Mateo 15, 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿sí? Y ahora vemos que él había tomado 7 panes y los peces, sí, de tal manera 7 panes y unos pocos pececillos, y había otra vez multiplicado ahora sobre 4,000. ¿No es esa suficiente señal? ¿No es esa suficiente manifestación del poder de Dios? Y después dice que el versículo 39 de Mateo 15, que se fue a la región de Magdala, y fue donde vinieron los fariseos y los saduceos, como ya leí, para tentarle y preguntar que diera señal. ¿Qué pasa? Pues si no quieres creer que tenemos un Cristo poderoso, que Él ha dicho que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios eterno y que es el Dios verdadero, pues ¿qué podrás? Le tendrás que pedir una señal y otra señal y otra señal, y nada te va a convencer de tu necedad. Pero no solo ello, regresamos un poquito y vamos a ver que él había echado fuera demonios. También eso es una señal. Mateo 12, 28 dice:
pero si yo habla Jesús por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjese nada más, el reino de Dios no son palabras, sino es poder, sin conforme la Escritura nos dice en 1 Corintios 4:20. No son palabras, sino poder. Y dice, el reino de Dios ha llegado y había echado fuera demonios por el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a ver también que cuando Él les dice allí en Mateo 16, 1-4, que no les dará más que la señal de Jonás, esto ya lo había profetizado. Nos regresamos ahora a leer, sí, Mateo 12, 38-42, y dice la Escritura como sigue. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Quién? Los escribas y los fariseos. Ahora acá se habían agregado los fariseos y los saduceos. Por eso el Evangelio de Jesús está siempre en versus encontrado y en contra de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. Pero vamos a ver qué dice aquí, y dice el Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ya se la habían pedido y se la vuelven a pedir. ¡Qué necedad! ¡Qué insistencia! ¡Qué mortificación! Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Si usted se regresa al capítulo 16, 4, les repite lo mismo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Vamos a ver ahora, regresamos a Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, pero estos no se arrepentían a la predicación de Jesucristo, que predicaba que el reino que se arrepintieran y que el reino de Dios, de los cielos y el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, Jonás es un profeta levantado por Dios, por Jesucristo en su forma de Dios, ¿sí? La reina del sur, voy a leer para completar, ¿verdad? Este pasaje, y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra por oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cristo diciéndoles que tengo más revelación, más poder de revelación, de ciencia y sabiduría que Jonás, y tengo más poder que Salomón, en el sentido de que se me ha dado más sabiduría, porque yo soy la sabiduría, yo soy el que le di a Salomón sabiduría, ¿sí? Pero no solo basta ahí. ¿Cómo le pedían más señales? Ya les había dicho de esta señal de Jonás, pero había hecho más señales, había sanado a las multitudes. Vamos a avanzar un poquito, y no puedo darles todo lo que había hecho el Señor Jesucristo, curación de paralíticos, vista a los ciegos, o todo lo que había hecho, pero vamos allá a Mateo 15, 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo, miren nada más, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Curaciones masivas, curación de multitudes, es lo que había hecho en este momento el Señor Jesucristo allí en Galilea cuando subió al monte. La iglesia hoy debía de creer que Jesús no ha cambiado. Él
Él es el mismo y sigue haciendo maravillas, prodigios y señales, las cuales necesitamos como sus discípulos, como creyentes y como santos. Es claro los pasajes que hemos venido hablando de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y veamos otros pasajes, aunque estamos recordando el pasaje de Hechos 2:22. Acuérdense, ¿verdad? Como Dios, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios, Jesús hizo, que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Ahí está, vuelvo a leer, hoy lo estoy repitiendo de memoria, si no lo he repetido correctamente, de memoria. Ahora, Apocalipsis 1:4-8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es Jesucristo y que era y el que ha de venir, el eterno, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, esto es del Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, amén, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, a imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí que viene con las nubes, vea todos estos maravillas, estos prodigios, estos milagros, estas señales, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así es que Jesucristo es el mismo, y hoy la iglesia debiera de creer. Vea qué descripción está dando aquí precisamente Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, de Jesús como Dios, su persona, sus virtudes, su naturaleza, sus obras. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a comprobar eso en Apocalipsis capítulo 15, que ya lo hemos leído otras veces, versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Vea nada más, no aceptes ni recibas la doctrina errónea que los escribas y fariseos y saduceos de hoy en día están llevando al pueblo cristiano a la miseria espiritual, a la incredulidad, a minimizar el poder, la autoridad, la gloria y la grandeza de nuestro Señor, Dios soberano y Rey de Reyes, Jesucristo. No vamos a recibir eso que estos hacían, porque mire cómo Jesucristo venía y los señalaba, los amonestaba, los exhortaba y les decía que estaban mal en todas las cosas que ellos hacían, y los trataba fuertemente. ¿Qué no haría el Señor Jesucristo hoy con tantos siervos, iglesias que están en un momento dado minimizando y llevando al pueblo a miseria espiritual y minimizando y achicando el poder, la autoridad, la gloria y la grandeza de nuestro Señor Dios soberano y Rey de Reyes, Jesucristo? Sí hablan del poder de Dios, pero cuando llegue el momento de que lo declaren y lo vivan y lo promuevan y dejen que corra el poder de Dios y operen todas estas cosas que he leído, algunas de ellas, y que no permiten esto, eso todo está fuera de orden. La iglesia, como yo dije, de Jesucristo debe de aprender de estas cosas y humillarse ante la presencia del Señor y reconocer que en Jesucristo tenemos un hacedor de grandes y maravillosas obras, y Él es el Rey de los santos.
Bien, vamos a seguir en esta hora con gozo y con alegría hablando, y vamos hoy, como dije, a conocer acerca de estos tres grupos o de estas tres sectas: los fariseos, los escribas y los saduceos. Vamos a empezar con los fariseos, y esta palabra viene del griego farisaios y es originado de una palabra hebrea, ¿sí? Parash, que significa separar, y de la palabra aramea perash, o sea, caldeo, que significa especificar. El antecedente de esta secta o de este grupo de hombres era que fueron levantados como un grupo de hombres piadosos. Les llamaban en aquel tiempo chasidim, es decir, santos. ¿Y cuál era su propósito? Ellos procuraron guardar la ley entre los judíos que regresaron del cautiverio babilónico. Lamentablemente, este grupo se corrompió y su degeneración dio lugar a los fariseos, que contaminaron la ley de Dios dada por Moisés y los profetas con interpretaciones de tradiciones de hombres, dándole, oh amado hermano, la misma autoridad o mayor que a la palabra de Dios y a las escrituras. Su propósito era tener una manera de vivir diferente a los demás. El celo por la ley se volvió un delirio infundado por no obedecerla en su totalidad, es decir, decían guardar la ley, pero no la obedecían, no la ponían por obra, como demanda Deuteronomio 28, e ignorar lo que les convenía. Eso es lo que ellos hacían, y su conducta era externa, formal y repetida. No les interesaba hacer lo recto delante de Dios, sino la apariencia formal y externa de ser reconocidos, de ser aplaudidos en su práctica o en sus prácticas religiosas, no demandadas estas por Dios, sino por los hombres. Vamos allá de esta manera a ver que esto es lo que ellos hacían, y nos vamos a ir hasta Mateo otra vez. Cuánta bendición en el Evangelio, al capítulo 3, versículos 7 al 9, y dice ahí: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estas son palabras de Juan el Bautista, y Juan el Bautista les llamó generación de víboras. ¿Por qué? Porque no entendían lo que era el arrepentimiento. Usted y yo lo entendemos. Ese cambio, metanoia, es un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Sí, es el reconocimiento de que las cosas no las estamos haciendo bien delante de Dios. Entonces no entendían el arrepentimiento, sí, y que para Dios el obedecer su palabra y hacerla es lo aprobado por Dios. Ya en la predicación anterior habíamos estado leyendo allí en Mateo 23, pero lo volvemos a leer del 3, ¿verdad? En adelante, y dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Se refiere a estos grupos de fariseos y escribas, y aún de los saduceos. Sí, dice: todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Como yo vengo diciendo, ellos ignoraban parte de la ley, no la cumplían, no la ponían por obra, ¿sí? Y dice el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas,
y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que era un título de honor como maestro entre los judíos. Esto ya lo vimos. Juan el Bautista por eso les llamó generación de víboras, y vuelvo a leer, ellos no entendían el arrepentimiento y que para Dios el obedecer su palabra y hacerlo es lo aprobado por Dios. No estaban conscientes de su pecado y de su necesidad de reconocimiento, de confesión y de perdón. Tú sí, la iglesia de Cristo sí, los santos de Cristo sí, los creyentes en Cristo sí, los discípulos de Cristo sí. Bien, entonces vamos en el camino correcto, pero estemos conscientes de nuestro pecado y de nuestra necesidad de reconocimiento, de confesión y de perdón. Eso está escrito en Hechos 3:19, en donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Vamos a ver la conducta que ha tenido el mundo, que ha tenido el pueblo, que ha tenido la propia iglesia. Vamos a la carta de los Romanos, aunque esta incluye también a los judíos, y vamos a ver ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Sí, somos fáciles de señalar a otro su pecado, pero no reconocemos, no confesamos, ni pedimos perdón por el nuestro, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sí, a Dios no le vamos a engañar, no nos podemos burlar de él. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. No, todos los hombres estaremos delante, porque Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. O menosprecia las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oh, amado hermanos, cuánta alargamiento, cuánto paciencia de Dios, cuánta tolerancia que nos ha tenido siglos y siglos y miles de años. Mire, ya Jesucristo se fue quizá por ahí del año 37, 38 después de la era cristiana, pero amado hermano, ya está por acontecer 2000 años. Vea usted las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Dios ha sido paciente y ha pasado por alto nuestros pecados esperando el arrepentimiento, pero estos no entendían. Por eso Juan el Bautista les llamaba generación de víboras. No entendían el arrepentimiento. Tú lo entiendes, entonces si lo entiendes, vívelo y ven delante del Señor reconociendo tus pecados, confesándolos en arrepentimiento y rogando el perdón de Dios para volverte a Él. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga esto: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ya vemos que si somos juzgados por nuestras obras, no hay ninguno que será salvo o que sea salvo. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso es lo que hacían estos fariseos, estos escribas, estos saduceos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, es decir, todos los hombres, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No, no hay, ni para bien ni para mal, ni para salvación del alma y la vida eterna y la resurrección, ni para condenación y muerte eterna. No hay acepción. Bendito sea el nombre de Dios. Regresamos a Mateo 5:8 y vamos hasta allá, y acompáñeme
Gracias a Dios. Mateo 5:8 dice la Escritura así. Gracias a Dios. Mateo, sí. Mateo. Caray. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que tu corazón sea limpio, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar con gozo y vamos allá y vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Bueno, ahora nos vamos a 1 Timoteo 1:15, 1 Timoteo 1:15, un pasaje muy, muy importante, ¿sí? 1 Timoteo 1:15, vamos hasta allá. Dice la Escritura así, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo esto para que estemos conscientes de nuestro pecado, de nuestra necesidad de reconocimiento, de confesión y perdón de nuestro pecado, para que obremos, ¿sí? Y pues indudablemente aquel pasaje que aprendimos, sí, allá en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Vamos a dejar ahí y vamos a regresar para seguir aprendiendo a Mateo, ¿verdad? Al capítulo 5, versículo 20, vamos hasta allá y dice la Escritura, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se nos revela que los fariseos se consideraban justos. Acuérdense que ellos eran separados, ¿verdad? Y así se consideraba el grupo de los separados y se consideraban justos. Ellos proclamaban esa justicia de sí mismos y esto no era esta cosa de la justicia de ellos, o la justicia que practicaban, sí, su justicia no alcanzaba para entrar al reino de los cielos. Fíjese bien que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí que en ciertas cosas, sí, ellos practicaban la justicia, pero no alcanzaba para entrar en el reino de los cielos, porque no eran plenamente justos, ¿sí? Entonces, solamente, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y la justicia de Dios, como dice allá en 2 Corintios 5:21, ¿sí? Que Cristo no teniendo pecado, ¿sí? Fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Entonces no les alcanzaba para entrar al reino de los cielos, pero a ti y a mí sí, porque no creemos que alcancemos justicia por nosotros mismos, sino la justicia que Cristo ha manifestado en nosotros, y por la fe en el nombre de Jesucristo y por la fe en la justicia dada por Dios a través de Jesucristo, alcanzamos la justicia para entrar en el reino de los cielos. Vamos ahora a comprobar todo esto. Vamos ahora a Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, para explicar todo esto. Dice Lucas 18, 10 al 14, y dice así: el fariseo puesto en pie, ¿sí? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, fíjese nada más cómo creían en su propia justicia. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, por favor, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra aquí propicio significa que me alcance tu perdón, ¿sí?
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el nombre de Jesucristo, sí, por esta preciosa enseñanza que nos habla de que la justicia que practicaban ellos no era de fondo, sino era externa, formalista, de prácticas repetidas, sí, repetitiva, y que esta justicia era solo para ser vistos, ser reconocidos, para que dijeran, ¿cómo me ves? Te veo bien, y fueran de esta manera reconocidos por los hombres, pero no por Dios. Romanos 3, vamos allá a Romanos 3, y eso acaba de completar, porque dice así del 9 al 18, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Somos una creación, la naturaleza del hombre es de pecar continuamente, es de hacer maldad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Contundente. Di no a la autojustificación, o al justificarte por ti mismo, o al pensar que ciertas cosas de forma te están dando la justicia. No hay justo ni uno. Todos estamos bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué triste está esto para la humanidad, para ti, para mí, pero nosotros tenemos puestos nuestros ojos en la justicia de Cristo. Vamos ahora allá a Lucas 11:39. Estamos hablando de los fariseos fuertemente, y ahora nos vamos hasta Lucas capítulo 11, versículo 39, y dice la escritura así: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entonces, la limpieza interior, Jesucristo está enseñando, esto es lo que es el evangelio de la buena nueva, y contrario a lo enseñado por los fariseos, por los escribas y los saduceos. La limpieza interior, la de fondo, es superior y mejor, más importante que la limpieza exterior y de forma. Qué hermoso. No estaba negando el Señor que se limpien los vasos y los platos. No estaba negando el Señor la limpieza exterior, sino estaba diciendo que la limpieza interior, la de fondo, es superior y mejor, más importante que la limpieza exterior y de forma. Como cristianos, como Iglesia de Jesucristo, ¿qué debemos aprender? Seamos cristianos de fondo primeramente y de forma. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar ahí la enseñanza que hemos traído sobre los fariseos, y ahora vámonos sobre los escribas. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6. Y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Eso es lo que hizo Herodes, ¿sí? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
La palabra escriba viene del griego gramateus y significa escritor, y del hebreo soferim, que es escribir, poner en orden, contar. Su oficio era hacer copias fieles de las escrituras, o sea, en este caso del Antiguo Testamento, y llevar un registro exacto de cada una de las letras o de cada letra de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos una confianza muy grande en lo que se llama el texto masorético, que fueron conservados por estos escribas que procuraron guardar en manera exacta el registro de cada letra de lo que era la revelación y la inspiración de parte del Espíritu de Dios sobre los escritores del Antiguo Testamento, y eso habla de que fueron usados en ese momento por el Señor, ¿sí? Pero, amado hermano, vamos a continuar. Estaban intensamente relacionados con los fariseos a causa de la ley de Moisés. Vamos a Mateo 23:2, que ya lo hemos leído. Y en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se identificaban fuertemente escribas y fariseos, ¿sí? En ocasiones acompañaban a los principales sacerdotes y a los ancianos, y especialmente para desechar al Hijo del Hombre, a Jesús. Vamos ahora a Lucas, capítulo 9. Vimos que en el caso de Herodes fueron con los principales sacerdotes para decirle a Herodes dónde iba a nacer el Cristo. ¿Conocían los escribas las escrituras? Sí las conocían, pero vamos a ver qué pasó, qué es lo que sucedió, por qué el Señor también estaba combatiendo su doctrina y sus enseñanzas. ¿Cuál es la razón? Ahorita vamos a eso, pero vamos primero a Lucas capítulo 9, versículo 22, para que veamos, sí, que se acompañaban de los principales y de los ancianos. 9:22, o a que ellos los acompañaban. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, o sea, el Sanedrín, por los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes que había en ese tiempo, Anás y Caifás, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Bueno, si conocían la Escritura tan profundamente, ¿por qué desecharon a Jesús? Si conocían Isaías capítulo 9, versículo 6 que hemos repetido, ¿sí? Si conocían la promesa del Emanuel, de la Virgen que iba a concebir directamente por el Espíritu Santo, si conocían Isaías 53, ¿por qué no tuvieron temor de Dios, de no ser ellos los que los desecharon, de los que desechaban al Señor Jesucristo? Y tantas otras cosas más que ellos conocían. Si conocían que Moisés mismo había dicho que se iba a levantar un profeta superior a él, refiriéndose al Mesías, a Jesucristo. Oh, qué cosa tan tremenda. Entonces, ¿por qué se unieron a los ancianos y a los principales sacerdotes y buscaron desecharlo? Sí, y que llevaronlo a la muerte y muerte de cruz, pero el Señor venció resucitando al tercer día, como había prometido que iba a tener como señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muy bien, ¿sí? Seguimos adelante aprendiendo de los escribas. Los escribas fueron finalmente los que corrompieron las escrituras y junto con los fariseos establecieron mandamientos de hombres, tradiciones que invalidaron la palabra de Dios. Y digo invalidan porque las tradiciones siguen invalidando la palabra de Dios. Vamos a Mateo 15 del 1 al 11 y vamos a leer, aunque ya hemos leído una porción, y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
no hablaron de la palabra de Dios, no hablaron de algún texto del Antiguo Testamento, sino de las tradiciones de los ancianos, aunque sí en el Antiguo Testamento había ciertas profilaxis de higiene y de limpieza para los utensilios, pero ellos ya lo habían puesto tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombres, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto es exterior, es de forma. ¿No debemos lavarnos las manos? No. Hoy, con la pandemia, nos estamos lavando continuamente las manos, pero eso no nos hace justos ni salvos. Eso nos hace limpios de nuestro cuerpo. Sí, debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestras manos. Sí, buscar que no haya transmisión de virus, bacterias, microbios, microorganismos y anexas. Sí, seguimos aquí leyendo. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Ellos estaban yendo a las prácticas religiosas, a lo exterior, a lo formalista, a las cosas repetitivas, las que eran vistas por los ojos. Ahora Jesús les está respondiendo, yo no estoy viendo nada más eso exterior, yo estoy viendo tu corazón, tus pensamientos, tu mente, estoy viendo tu interior. Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Mire qué tremendo les dijo Jesucristo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es palabra del Señor en Éxodo, muy claro, ¿verdad? Y en Deuteronomio, en Éxodo 20:12, y el que bendiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso era parte de la ley de Moisés. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora ellos habían cambiado, ¿verdad? Como diciendo, si haces esto, ya no puedes, ya no debes de honrar a tu padre y a tu madre y cumplir ese mandamiento. No, eso es tradición de hombres. Ahorita vamos a ver de dónde surgió eso. Hipócritas, bien dijo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, exterior otra vez, de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Eso es el fondo, ese es el interior, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy está lamentablemente la iglesia a veces también llena de mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Sí, qué tremenda palabra. Y vamos hasta el 11, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero el Señor se refería especialmente al alma, al espíritu, al hombre interior, que tiene que ver con una alma dispuesta a recibir la justificación y la salvación, y que era lo más importante para el Señor. No está en contra de un momento dado de que nosotros comamos o ingiramos alimentos saludables que no traigan enfermedades a nuestro cuerpo. No, sí hay en ese caso algún daño y enfermedad, pero el Señor Jesucristo estaba hablando que el evangelio del reino es de fondo, y sí habla de de una secuela, habla de un resultado en la forma, pero no es lo importante para el Señor es lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y de lo que hay en nuestro espíritu, y que en un momento dado eso va a traer beneficio en lo exterior, en nuestro cuerpo, pero lo más importante es lo de dentro. Sí, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo corrompieron los escribas el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas. Ellos los corrompieron,
y cómo es que se establecieron las tradiciones de los ancianos, cómo se establecieron las doctrinas y los mandamientos de hombres, y cómo hoy está aconteciendo en una manera de verdad paralela y similar. Vamos a ver, ellos establecieron los siguientes escritos con la misma autoridad o superior al Antiguo Testamento, y los fariseos estuvieron de acuerdo con ellos. 1. El Alachot, un registro de decisiones rabínicas sobre asuntos de ritual. Otra vez, prácticas religiosas, cuestiones de ritual, cuestiones ceremoniales, decisiones rabínicas de los maestros que eran reconocidos y que tenían cierto respeto y honor entre los judíos, pero eran decisiones de hombre, eran decisiones de ancianos, eran decisiones de líderes, eran decisiones de siervos sobre asuntos de ritual. No tiene que ver nada con lo espiritual, no tiene que ver nada con la palabra de Dios, no tiene que ver con la palabra de Jehová, no tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios, no tiene que ver con los temas y tratados y las materias dadas por Dios. Segundo libro, el Mishnah, nuevo código de dichas decisiones. Hasta hicieron un código como si tuviera una serie de artículos y un reglamento con normas. 3. El Gemara, las sagradas leyendas hebreas, o sea, hablando de actos heroicos, hablando de ciertas cosas extraordinarias de los hombres, pero, amado hermano, nosotros hemos visto especialmente que el Señor dice que todas esas cosas de los hombres, las proezas que hacían, eran obra de Dios. Lo que Dios hizo con todos los campeones que estuvieron alrededor de David, con lo que Dios hizo con David, lo que Dios hizo con Sansón, lo que Dios hizo con Sangar, todo eso eran obra del Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir entonces, Gemara, las sagradas leyendas hebreas, que con la Mishnah, o sea, juntando el nuevo código de dichas decisiones, forman el Talmud, que usted lo ha escuchado. Cuarto libro, Midrashim, comentarios sobre el Antiguo Testamento. Hoy tenemos comentarios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Tengamos cuidado, porque algunas cosas tienen que ver con doctrinas de hombres, con lo que piensa una denominación, y hacen a un lado muchas cosas de la palabra. Si no les gusta del Espíritu Santo, lo minimizan o ni siquiera lo comentan, se lo saltan. Si no les gusta otro pasaje, los milagros, también lo citan en forma ligera y sin buscar que haya fe, ni que se quite la incredulidad. Qué triste condición de los comentarios. ¿Qué clase de comentarios venían del Antiguo Testamento que desvirtuaban la palabra del Señor, la invalidaban? ¿Sí? 5. Agada, razonamientos sobre estos comentarios. Esto habla de la prudencia, habla de las opiniones de los hombres. Hoy hemos combatido y seguimos combatiendo no a las opiniones del hombre que sean contrarias a la palabra de Dios, a las escrituras, a la palabra de verdad, a la sana doctrina. No aceptaremos todo ello, porque todo esto lleva a tradición de ancianos, lleva a tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de Dios. No a esos razonamientos que se proyectan con el agnosticismo, donde el conocimiento fuera el punto de salvación, fuera el fundamento de la salvación, cuando nosotros sabemos que la salvación y el fundamento está dado en la roca de la eternidad, en Jesucristo, y en ningún otro nombre ni en ningún otro ser podemos ser salvos. Sí, haga razonamiento sobre estos comentarios. Y por último, que usted ha escuchado esto muchas veces, la Cabala, que son interpretaciones místicas que buscan un significado diferente al que señalan literal y gramaticalmente las escrituras, las simbolizan, las
las espiritualizan, y eso no debe de ser, porque eso va a quitar el sentido que el Señor ha puesto, ha querido, y hacen que haya error en ello y haya mentira. La iglesia hoy debe de tener celo santo por guardar la pureza de las escrituras, comprobando si lo que dicen los comentarios bíblicos, los libros, los audiovideos en redes sociales están sustentados en la palabra de Dios y no en filosofías, no en profecías humanas, como algunos están tomando profecías de hombres, sí, y que la mayoría de estas tienden a ser de influencia demoníaca, y que están llevando a los santos ignorantes a doctrina de error, a herejías y apostasías. Leamos, ¿verdad? Porque hay iglesias fundadas sobre esta doctrina que está aquí revelada en Gálatas, y vamos a Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9, y hoy vemos cómo hay especialistas en la angelología y están dándole un lugar a los ángeles, que son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación, de los cristianos, de los discípulos de Cristo. Leamos Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Por eso Jesucristo combatía esto, porque todas estas cosas místicas y espirituales nos llevan a un evangelio diferente, que no es el evangelio del reino, que no es la buena nueva predicada de arrepentimiento y del acercamiento del reino de los cielos y del reino de Dios a los hombres a través de la obra justificadora, redentora y propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque dicen que son iglesias y grupos cristianos, sí, y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿cuántos han hablado de que han tenido este tipo de revelaciones, y que ha venido un ángel especial y dan hasta el nombre, pero acaban confundiendo y han fundado denominaciones muy grandes y muy prósperas económicamente, pero todo esto, y han hablado de que es el evangelio de Cristo, y han, como dice aquí, pervertido el evangelio de Cristo. Dice, más aún, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatemo, sea anatemo. La buena nueva es, como dice ahí, nuevas de gran gozo hoy que os ha nacido hoy el Salvador de este mundo. Eso fue lo dicho por aquellos ángeles a los pastores en aquella vigilia de la noche, cuando les revelaron a estos pastores el nacimiento del Mesías. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema habla de aquí, sea maldición. Qué grave es que nosotros hagamos caso a la doctrina que ha venido a corromperse de parte de los fariseos y escribas actuales y saduceos actuales. Ahorita voy a hablar de ellos. Qué tremendo es esta palabra aquí de Gálatas 1, 6 al 9. Vamos ahora, aunque ya a veces lo hemos leído, a segunda de Pedro 1, 19 al 21, para que nosotros como iglesia nos estemos conservando. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Vamos hasta allá a Pedro, segunda de Pedro 1, 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, este es Cristo, salga en vuestros corazones. Este es Jesucristo.
Usted lo puede comprobar, ¿sí? Más adelante salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, basta de interpretaciones privadas, denominacionales, basta de opiniones personales, basta de ello, conservémonos en la literalidad y en la interpretación directa, gramatical, lo que dice, lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos edificados y oigamos atentamente, la guardemos, la pongamos por obra y venga para ser nosotros fuente de fe. Bendito sea el nombre del Señor. No más a las interpretaciones privadas, no más a las opiniones personales, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como el hombre quiere enseñar lo que no debe de enseñar, porque es el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas. Vamos ahora a leer segunda de Pedro 2, 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hoy se están levantando falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oh, el Señor quiere que de nosotros haya esto fuera, interpretaciones privadas, opiniones personales, libres de herejías, y vamos a ver libres de apostasía. Primera de Timoteo 4:1, y vamos a ver que esto ya se está intensificando en estos días y está haciendo algo tremendo, esos espíritus de error, de engaño y de mentira. Y dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu, habla el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ya estamos ahorita, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo. Desechemos la apostasía. Vamos a dejar, ya hemos explicado por qué el Señor estuvo en contra de la doctrina de los fariseos, de los escribas. Hoy vamos a ver los saduceos. Vamos hasta Mateo capítulo 22, me acompaña por favor, Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamientos, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob? Y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. También usted admírese. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Algo tremendo que estamos viendo en esta palabra, cómo los vinieron los saduceos a tentar al Señor Jesucristo, sí, ya tomando la Escritura, torcerla, como algunos hacen, ¿verdad? Toman la Escritura y le dan estas interpretaciones personales y privadas y las tuercen y hacen muchas cosas incorrectas diciendo que esa es la verdad. Yo conozco gente que manipulan y aún se dicen cristianos y manipulan la Escritura y tratan de acomodarla a sus opiniones. Tampoco eso es válido. No acomodemos ni manipulemos la Escritura de ninguna manera para que venga a ser bajo nuestra opinión. Una cosa es que nosotros alineemos nuestro pensamiento, nuestra
nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu a los caminos y a los pensamientos, al corazón de Dios, a la palabra del Señor. Y otra cosa es que nosotros querramos manipular en forma mañosa para decir es que esto es así, pero realmente estamos exponiendo nuestra opinión personal y nuestra interpretación privada. Qué grave es esto. Bien, los saduceos viene de un término en griego, saduceos, que significa exactamente eso, saduceo, y de sadoc, y que es una palabra hebrea que significa justo. Y dice la concordancia exhaustiva de James L. Strong que son seguidores de un cierto hereje. Nosotros podemos decir que era un grupo de judíos de influencia helenista que negaban la existencia de los ángeles u otros espíritus, la verdad de todo milagro, especialmente la resurrección corporal. Todo conocimiento solo era aceptado bajo el razonamiento del hombre. Estos tendían a aquel movimiento filosófico de los agnósticos en donde hablaban que el conocimiento es el que salvaba. El conocimiento en sí mismo no te salva, lo que te salva es conocer a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Dios, aceptarlo, recibirlo en tu corazón para que alcances el perdón de los pecados y la salvación de tu alma y la vida eterna. Lamentablemente muchos siervos y las iglesias que presiden han caído en el racionalismo que limita, como estos, el poder y la gloria de Dios. Quiero que vayamos, aunque lo vamos a volver a usar, para que usted vea que esto que saqué acerca de los saduceos está revelado en las Escrituras en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 9, y después le daremos otra aplicación en otro momento. Y dice ahí, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ahí estaban juntos fariseos y saduceos, ahora tratando de atacar a alguien que predicaba el evangelio del reino completo y la palabra de verdad, a este Pablo, y no estaba siendo correcto, pero Pablo aprovechó esto y vino a traer una asamblea dividida. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay, fíjese bien que decían, cuál es su doctrina de los saduceos: no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas, ahí estaban también los escribas, aquí estaban los tres grupos. Los escribas de parte de los fariseos siempre eran más unidos, fariseos y escribas contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. No era un espíritu, un ángel, era el Señor, aunque quizá después le habló algún espíritu, algún ángel. Entonces, vuelvo a leerle, es un grupo de judíos de influencia helenista que negaban la existencia de los ángeles, otros espíritus y la verdad de todo milagro, especialmente la resurrección corporal. Todo conocimiento solo era aceptado bajo el razonamiento del hombre. Lamentablemente, muchos siervos y las iglesias que presiden han caído en el racionalismo que limita el poder y la gloria de Dios. Vamos a regresar ahora a Mateo 22, 34 al 35. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces, no estoy muy de acuerdo, pero si me hago amigo de ti, porque tengo un enemigo común. Dice, entonces, ¿y cuál era el enemigo común? Jesucristo y la predicación del evangelio de la buena nueva. Voy a leer otra vez Mateo 22, 34 y 35. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, estaba ahí. Un intérprete de la ley no era un fariseo, era un escriba, preguntó por tentarle diciendo, ¿sí?, ¿qué fue lo que en esta hora vemos? Que los fariseos, saduceos, doctrinalmente estaban divididos
pero se unían, como fue el caso que ya leímos con Pablo, y los escribas estaban unidos con ellos más fuertemente. ¿Y contra quién se unían? Contra Jesús, para tentarle, contra la predicación de la buena nueva, del evangelio del reino de los cielos, de la palabra de verdad, de la sana doctrina. Se juntaban, como hoy mucha gente se está juntando para traer una oposición en cuanto a la predicación de la palabra de verdad, con la palabra de sana doctrina y del evangelio completo, no predicando textos aislados, sino plenamente con todos los textos, tomando en cuenta el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas, tomando en cuenta los 39 libros del Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios, hechos del Espíritu Santo y todas las demás cartas, porque todas tienen el pensamiento de Dios y todas tienen los temas de Dios. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué se atreven hoy los nuevos fariseos y escribas y saduceos a venir a tentar al Señor? Porque no es en contra de los que estamos tratando de predicar la palabra de verdad, la sana doctrina, lo que estamos tratando de quitar de la iglesia las tradiciones de los hombres y los mandamientos de hombres y las cargas de hombres, sino es realmente contra el Señor Jesucristo, y Él se está levantando y se levantará, porque nosotros no somos los dueños de la iglesia y no es nuestra la palabra, es el evangelio, es de Jesucristo, el evangelio es del reino, la palabra es del Señor, el poder es de Dios, la autoridad es de Cristo, no es nuestra. Así es que en grave problema están, como estuvieron en grave problema estos fariseos, estos saduceos y estos escribas. Sí, vamos a leer ahora Mateo 22, 36 al 40, que les contestó el Señor Jesucristo, cómo venció, cómo continuamente venció, cómo venció a los saduceos, hablándole de que erraban, ignorando las escrituras y el poder de Dios, cómo venció ahora a estos fariseos y a estos escribas. Y dice ahí, le hicieron una pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, contestándoles con la palabra de verdad, con la palabra escrita, con lo que está señalado y revelado por Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos concluyente depende toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Qué tremenda, qué manera del Señor Jesús, cómo venció con la literalidad de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Este pasaje usted lo puede comprobar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y demás versículos, de lo que se llama el Shema Israel o el Shama Israel, oye Israel, y oír atenta e inteligentemente la voz del Señor. Esto es lo que el Señor Jesús seguirá haciendo. Él se va a levantar en estos días para defender la palabra del Señor, y juntamente también con nosotros, y nosotros seremos usados en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a terminar con estas conclusiones. El verdadero siervo de Dios y todo cristiano fiel a Dios y fiel a la palabra de Dios, como Jesús, será bombardeado con enseñanzas engañosas, falsas y mentirosas, que usan porciones incompletas de la Escritura, aisladas, fuera de texto y contexto, para engañar, así como la variación o mutilación de la palabra de verdad de las Escrituras. Vuelvo a repetir: seamos defensores con celo santo y temor de Dios de la pureza de las Escrituras dadas y reveladas por Dios a través de su Espíritu y no por hombre alguno. Vamos a leer algunos pasajes. Allá nos vamos hasta Segunda de Timoteo. Me acompaña, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4, y dice así:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus opiniones, mandamientos y doctrinas de hombres, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí. Bendito sea el nombre de Dios. Tito 1, 13 y 14. Este testimonio es verdadero, porque, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vea cuántas cosas están practicando, que los mandamientos de hombres se apartan de la verdad. Tito 2, 1. Y dice ahí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra, con las escrituras. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este debe ser el celo que tenemos. Y vamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 4:2, que es para mí un pasaje precioso que nos habla de vivir buscando no añadir, porque ello dice que muchos añaden, otros mutilan, y de esta manera corrompen las escrituras, como lo hicieron en sus añadiduras los escribas. Vamos allá hasta Deuteronomio 4:2, y dice la escritura así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y ahora nos vamos hasta Apocalipsis 22, 18 y 19, que nos dice la palabra del Señor ahí, y vamos hasta allá. Dice así la escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se refiere al Apocalipsis, y cuántas cosas ahora vemos allá en internet falsas, y que son añadiduras, o que han quitado al Apocalipsis cuando hay una orden clara ahí en el capítulo 1. Bien, la otra conclusión es: hoy rompe con la flojera y la ignorancia, y escudriña continuamente las escrituras. No te engañes a ti mismo. No ignores el contenido literal espiritual de las escrituras. No seas incrédulo a las manifestaciones del poder de Dios. Termino leyendo precisamente Mateo 22, 29, que ya lo leí. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Rompe con la flojera, rompe con la ignorancia, escudriña continuamente las escrituras. No te engañes a ti mismo. No ignores el contenido literal espiritual de las escrituras. No seas incrédulo a las manifestaciones del poder de Dios. Mensaje para siervos, para santos, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo sea dada. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de hablar del Evangelio de la Buena Nueva, del Evangelio del Reino, predicado por el Señor Jesucristo, para que las almas alcanzaran salvación y vida eterna. Pero vemos que siempre hubo oposición, los versos de hombres que dicen ser siervos de Dios, que dicen tener conocimiento de la palabra de Dios, escribas, fariseos y saduceos, hoy actualizados de alguna manera, pero que tú, Señor, sabes las cosas, y tú sabes, Señor, cuánta contaminación, y tú sabes cuánta corrupción, y que no estamos siendo verdaderos, ni estamos siendo fieles delante de ti. Perdónanos, Señor,
y danos fidelidad y danos ser verdaderos, para que nosotros de ninguna manera, ni por una ignorancia, Señor, de omisión, y líbranos de la ignorancia, Señor, malintencionada. No, Señor, no lo haremos, Señor, sino por el contrario, vamos a buscar, Señor, no ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Te agradecemos para que respetemos lo que el Espíritu Santo reveló, y el Espíritu Santo inspiró a todos los santos que escribieron la palabra de Dios. Te agradecemos los que han sido celosos de guardar, Señor, la literalidad, aún de letra por letra, como lo hacían en el Antiguo Testamento los verdaderos escribas, como aquel escriba, porque inicialmente los escribas pertenecían a los sacerdotes o a los levitas, como Esdras, que era un escriba, sí, Señor, que guardaba la palabra de Dios y la ley en forma celosa y radical. Así seamos hoy nosotros también, verdaderos, Señor, guardadores de la pureza de las Escrituras, y seamos en esta hora verdaderos, Señor, hacedores de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y seamos en esta hora libres, para que no ignoremos el poder de Dios. Dejemos que corran sus manifestaciones, porque este mundo, porque la iglesia de Jesucristo necesita del poder de Dios, de tal manera que muchas cosas vengan a ser solucionadas cuando haya esa manifestación del poder. Por la fe en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, precisamente pensando que no ignoremos el poder de Dios, entonces también no ignoremos que el Señor Jesucristo nos ha entregado autoridad en su nombre, para que echemos fuera demonios, para que limpiemos, para que sanemos enfermedades y salvemos, para que venga sobre nosotros liberación en esta hora, en el nombre de Jesucristo, en el poder de Dios. Vengamos delante de Él para que se manifieste por su Espíritu Santo. Estamos en la unción del Santo y estamos ministrando, Señor, en esta hora, declarando tu palabra, que nuestra palabra, nuestra enseñanza y nuestra predicación no será con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesucristo, porque está escrito allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Estamos listos, Señor, para que tú nos des todo eso en el nombre de Jesucristo, y para que en esta hora, en el poder de Dios, venido por tu Espíritu Santo y en la autoridad dada en el nombre de Jesucristo, tú hagas misericordia, quites de nosotros toda enfermedad, quites de nosotros todo mal en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el cual junto con el Espíritu y el alma tenemos de Dios, y declaramos que con ello glorificaremos al Señor en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Sea glorificado Jesucristo, sea glorificado el Padre, sea glorificado el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, porque estás limpiando nuestro cuerpo, sanando, y porque tú, Señor, quitas toda dolencia y quitas toda enfermedad de contagio, quitas toda enfermedad ocasional, quitas toda enfermedad permanente o crónica o terminal, quitas todo espíritu de enfermedad y de muerte, Padre, en el nombre de Jesucristo, y tú traes sobre nosotros total el alivio, Señor, la curación. Bendito seas, como dice allí en Proverbios 3, ¿verdad? Que tu palabra, Señor, será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos, oh Señor, y que tu Espíritu Santo va a vivificar nuestro cuerpo mortal. Vivifícalo, Espíritu Santo, regenéralo, renuévalo, restáuralo, restitúyelo. Gracias, Espíritu Santo, haz la obra desde el interior, porque somos templo del Espíritu Santo, y manifiéstate
y a los que ministramos, el Espíritu Santo sea con nosotros para que testifique el Espíritu Santo con nosotros, con señales, con prodigios en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea tu voluntad. Oh sí, Señor, aún estamos creyendo que tú vas a bautizar Jesucristo con Espíritu Santo y poder a todos aquellos, Señor, que tengan la fe y que estén dispuestos a entrar en este avivamiento. Gracias, Señor, y tú nos das autoridad, Señor, para atar en la tierra, y todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y para desatar en la tierra, y todo lo que desataremos será desatado. Atamos al hombre fuerte y sus huestes, atamos a esos espíritus de error, de mentira, de engaño, atamos esos espíritus de maldad en el nombre de Jesucristo y de maldición, y declaramos que no tienen parte ni suerte. Pero también en esta hora desatamos toda bendición y desatamos de toda opresión nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, porque está escrito que tú, Jesús, dijiste, y al tomar el libro de Isaías leíste: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y dar apertura de cárcel a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Gracias como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh sí, Señor, en tu cuerpo, Jesucristo, en el madero, llevaste nuestros pecados, para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Sanidad y reprensión como hijos de Dios, y liberación totalmente, porque si elijo libertad, seréis totalmente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, allí hay libertad, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos declaramos totalmente libres. Así también nos declaramos plenamente bendecidos, Señor, el trabajo de nuestras manos, porque hemos deseado oír atentamente tu voz, para que la guardemos en nuestro corazón, la grabemos. Queremos atar, Señor, a nuestro cuello, escribir en la tabla de nuestro corazón tu misericordia, tu verdad, tu justicia, tu paz, Señor, tu provisión, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres el que nos sostienes, y tú nos dices: no temas, yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Ayúdanos, Señor. Si el Señor me ayuda, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Gracias, Señor. Bendice nuestro trabajo, nuestro salir y nuestro entrar, el trabajo en nuestras manos, nuestra canasta y arteza de amasar, nuestro trabajo en la ciudad y en el campo. Gracias, Señor, ponnos por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, pon un camino ven el enemigo, por 7 huirá. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo ello, por toda tu bendición. La recibimos, y gracias, Señor, porque no faltará y se cumpla tu palabra. No hay justo que mendigue pan y su simiente. Gracias porque tú pondrás las riquezas de los impíos en las manos de los justos. Recibimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque nos prosperarás en todas las cosas, así como nuestra alma prospera y tengamos salud. En el nombre de Jesucristo declaramos todo esto en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirá. Nos ponemos delante de ti, nos encomendamos a la gracia de Dios en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos toda esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.